llama mucho la atención y es poder saber hasta dónde somos compatibles con otra persona, hasta dónde nuestra energía puede llegar a relacionarse con otro en distintas ramas. La sinastría no solamente está trabajando los temas amor, sino también trabaja la relación que puede haber entre dos personas. No necesariamente la sinastría de pareja tiene que ser con un tema amoroso o con el tema de la pareja o el esposo. La sinastría también se puede dar en pares. Entonces, cuando hablamos del término pareja, no solamente nos referimos a algo que sea par, sino también puede ser un socio, también puede ser un hermano, también puede ser el eje, por ejemplo, de mamá y papá, cómo nos la llevamos con un hijo. Es decir, que la sinastría de pareja tiene como muchas caras. Lo cierto es que a través de la sinastría de pareja podemos relacionar qué tanto la carta natal de nosotros puede llegar a generar un punto de encuentro con el otro, hasta dónde nos vamos a encontrar de manera didáctica y que nos pueda servir para ambas partes. La sinastría de pareja a través de los años yo creo que es la herramienta número uno que ayuda mucho en temas de pareja, que ayuda mucho en temas de hijos, poder comprender también hasta dónde los hijos traen su propia energía, hasta dónde nosotros estamos invadiendo algún campo energético que incluso a veces no nos corresponde como padres, o aunque nosotros seamos los padres, pues no debemos estar ahí. Y claramente la sinastría de pareja pues llama mucho la atención con los temas, en este caso del otro, hasta dónde el otro está vinculado en mi vida. Estas relaciones donde a veces se vuelven tormentosas, se vuelven complejas y casi siempre con el ingrediente de ¿qué será lo que me pasa a mí? ¿Qué será que atraigo este tipo de personas? ¿Por qué será que siempre traigo este tipo de parejas llegan a mi vida? ¿Qué será lo que debo trabajar? ¿Qué será lo que no he aprendido? ¿Qué será lo que no he sanado? Y empezamos a darle vueltas como a una cantidad de procesos que muchas veces es de manera muy natural, vincularnos con el otro. La carta astral a través de la sinastría nos ayuda a interpretar cómo es la relación con el otro y cuál es la función de que el otro aparezca en mi vida. ¿Por qué aparecen siempre personas con estas cualidades o con estas características? Por eso quise compartir con ustedes el viernes de hoy y trabajar un poco más a fondo con la sinastría de pareja. ¿Qué es la sinastría? ¿Cómo la podemos interpretar? ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para una buena interpretación de sinastría? Porque cuando hacemos una carta, una lectura de carta natal o una sinastría o en este caso una revolución solar, dependiendo la sinastría, con quién vamos a sinastriar, este término de sinastría es sinónimo de coser, sinónimo de hilar, de ir uniendo, ir como tejiendo. La palabra sinastría nos va relacionando con el tejido. ¿Cómo podemos tejer mi carta natal en relación con el otro? ¿Cómo puedo tejer la carta entre Marcos y Pedro, entre Teresa y Gustavo, de acuerdo al tipo de sinastría que vayamos a hacer o al tipo de sinergia que se vaya a trabajar, a tocar en cuenta? Entonces, me encanta mucho la sinastría porque a través de eso, por lo menos en lo personal, en todas las líneas de psicológicas, en todas las terapias de pareja, pues es donde más aporte nos da. Definitivamente, la sinastría es una gran herramienta que cuando sabemos mirar los puntos, como por ejemplo los nodos, sabemos mirar dónde coinciden las lunas, cómo coincide el sol y cómo están las energías de Marte, qué significa o cuál es la habilidad que le da el Marte del otro a mi vida, cómo la luna del otro se ubica en mi posición, cómo el sol, algo tan sencillo, el signo solar del otro, en qué casa me cae, en qué casa corresponde con mi vida. Todo esto tiene que ver con la sinastría de pareja, pero clave, 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 parte de los nodos, porque los nodos nos van contando hasta dónde yo vengo a encontrarme con esta persona, hasta dónde tenemos algo tejido, algo sinastriado para relacionarme con el otro y cuál es el propósito de que nos encontremos. Entonces, me apasiona porque estos son quizás las respuestas o son las formas de darle mayor respuesta a todo lo que podemos vivir. Algo importante que debemos saber en la sinastría. La sinastría nos ofrece un panorama y la sinastría nos va diciendo, todas las personas que se conectan con nosotros, absolutamente todas las personas tienen una resonancia y tienen una función, tienen una realización con nosotros. Vienen a aportar algo y nosotros claramente también vamos a aportar, hacer algún aporte, hacer algún grano de arena en ese proceso evolutivo.
La sinastría puede darse, recordemos esto, con hijos, puede darse entre hermanos, puede darse entre parejas, claramente entre socios. Entonces la sinastría no solamente es para temas de amor, eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo tema, la sinastría o a través de la sinastría no significa que tengan que ser parejas perfectas o que tengamos que coincidir en todo. Evidentemente, en algunos momentos van a haber muchas cosas con las que no se van a coincidir y obviamente de eso se trata, porque las parejas, las relaciones se van formando con el tiempo. No hay parejas perfectas, no podemos salir a buscar esa pareja, a ver dónde está esa pareja, dónde está esa media naranja, dónde está esa persona que sí es para mí. No hay, no existe, no hay una persona diseñada, no hay alguien que venga con la misión de hacernos felices a nosotros, no existe. Podemos creer en ello, podemos creer que sí, podemos pensar, yo puedo tener una creencia y decir, sí, en efecto hay una persona al otro lado del mundo o hay alguien de manera ilusoria, fantasiosa, creyendo que hay una persona ideal con todas las características, que tiene como ese botín, que tiene como ese maletín con todas las herramientas que se requieren para hacerme feliz. No, no existe. Lo primero que nos dice la sinastría de pareja es eso, es saber de manera contundente que no hay una persona que vino con la misión de hacerte feliz a ti. Eso no existe. Nadie vino con esa tarea. Ni nosotros tampoco. Nosotros tampoco venimos con la tarea de hacer feliz a un otro. Tampoco venimos con esa misión. Yo no vine con esa misión de hacer feliz a X persona o tal persona conmigo. Entonces, cuando ya tenemos ese tapete de entrada en la sinastría, pues empezamos a colocar todos los eslabones. Si ya sabemos, si ya nos está diciendo la sinastría de pareja a través de la astrología, que no hay una persona diseñada que vino a hacerme feliz, entonces, ¿cuál es el sentido de que aparezca el otro? Porque gracias al otro o gracias de relacionarnos con la otra persona es que nosotros podemos hacer los ajustes internos para poder ser feliz nosotros mismos con nosotros mismos. Y esto suena muy egocéntrico, esto suena muy yo, todo para mí. Y sí, en cierta parte la sinastría de pareja nos está apuntando que donde se ubica el sol del otro va a ser ese punto reflejo donde yo no veo muchas veces en mi carta. Por eso se coincide a veces con las personas opuestas, o por eso casi siempre solemos traer personas que nos muestran o nos revelan, nos alumbran algunas áreas de nuestra vida que creíamos que ya estaban hechas y resulta que hasta ahora las vamos a empezar a conectar. La sinastría de pareja también involucra algo bien interesante que yo les quiero contar el día de hoy. Aparte de generar lo que ya dijimos, que no vienen a mostrarnos ese punto perfecto, sí nos va contando la sinastría de pareja que nosotros podemos, en este caso, nosotros lo que sí podemos es ir desarrollando un mecanismo de construcción. La sinastría de pareja nos invita a que las relaciones las podemos ir formando día con día. Somos grandes formadores de esa parte de relación. Entonces sí podemos ir alquimizando, sí podemos ir alimentando, sí podemos hacer una cantidad de cosas para cotidianamente ir alimentando eso en el otro y viceversa, pues poderlo vivir o poderlo expresar en mí. Eso sí se da, eso sí existe, eso sí aplica, que podamos irlo formando con el otro, sí. Sinastrías, claro y puntual. Los nodos. Los nodos son importantísimos al momento de una sinastría porque gracias a los nodos vamos contándonos una historia de hasta dónde podemos llegar a ser formadores, hasta dónde nosotros podemos llegar a tener esa relación. ¿Por qué? A veces creemos que todas las parejas con las que nosotros sentimos algo es porque debemos tener algo. Falso de toda falsedad. Aquí me encantaría traer ese punto. No siempre que nosotros estamos sintiendo algo por alguien es porque obligatoriamente tengamos que tener una relación con esa persona. No, aquí debemos separar mucho. Esa es una de las líneas que nos dice la sinastría. Nosotros, a través del proceso mamífero, desde el punto de vista psicológico, cuando nos vamos desarrollando, es apenas normal que sintamos gusto, sintamos atracción por algo que nosotros vemos afuera. Y siempre va a pasar por más de una persona. O sea, nunca va a ocurrir única y exclusivamente unilateral. Con uno solo nunca va a pasar. Siempre vamos a estar abiertos o siempre vamos a estar en una versión abanico para poder conectar y ver esa belleza que hay en el otro.
Algunas veces es física, algunas veces es muy mental, algunas veces es muy emocional, muy directa, pero siempre estamos diseñados para que esto ocurra. Y no necesariamente siempre que nosotros sentimos algo por alguien, ojo acá, que esto es clave, no siempre porque sentimos algo por alguien es porque obligatoriamente tengamos que tener una relación. No, no va por ahí. Y esto, parte de la sinastría, lo que nos enseña también es la neurolingüística, programación neurolingüística. No todo lo que estamos sintiendo por el otro es porque en efecto tengamos que tener una relación o tengamos que vincularnos o tengamos que estar o incluso no porque funcionemos en un área de la vida con una persona significa que esa sea la persona para toda la vida. Entonces, es lo primero que nos dice la sinastría y esto es importante aclararlo porque si no vamos siempre a darnos cuenta que nunca está la persona correcta, es que no aparece la persona correcta. Por eso estoy sola, Javier, porque no ha aparecido la persona que es para mí. No ha aparecido la persona que me merezca o no ha aparecido la persona que yo vea que sí, con esa persona sí puedo tener algo. No ha aparecido esa persona. ¿Cómo puede ser esto? ¿No? A veces suele suceder este tema de ¿qué ocurre? La sensación de que no ha aparecido el otro, porque hasta dónde van los estándares de cómo tiene que estar el otro o de cómo se supone que el otro debe ser, cómo se supone que esa otra persona debería aparecer en mi vida para que yo diga, ay, sí, esta persona sí es. ¿Cómo poder determinar eso? ¿Cuáles son mis medidores? Eso es lo primero que dice la sinastría de pareja. ¿Cuáles son los medidores que yo tengo para calificar al otro como que sí es avalado para tener una relación conmigo o no? ¿Cuáles son mis estándares? ¿Cuáles son los puntos que yo considero a tratar para la otra persona? Y hasta dónde dejo de lado el construir o hasta dónde quiero ya la fase final de que esté todo terminado. Por eso las relaciones de pareja, que es lo que nos enseña la sinastría en la astrología, nunca se encuentran, las parejas nunca se encuentran. Todo lo contrario a lo que nos han venido enseñando muchos años o lo que nosotros hemos venido aprendiendo, que sí, ojalá, ojalá encuentres una mujer que sea para ti. Ojalá encuentres un hombre que te haga feliz. Ay, qué frase más trilladora, ¿no? Ojalá encuentres un hombre que te haga feliz. Ojalá encuentres una mujer que sí sea para ti. ¿Y cuál es la mujer que sí es para mí? ¿O cuál es el hombre que sí es para mí? ¿Cómo se supone que se abre ese debate? ¿Cuáles son los estándares o los ciclos con los que yo estoy midiendo al otro para considerar que sí y no? Y ríanse que muchas veces aparece la persona que se supone cumple los estándares y resulta que no es para ti. Entonces, ¿dónde queda el punto de que si tiene todos esos estándares o si cumple todo esto, entonces sí da la garantía de seguridad de que sí voy a estar ahí? Ahí es donde se prende el primer bombillo. Las parejas, lo que nos dice la sinastría de pareja, las parejas no dan seguridad. Por eso, si tú vas a hacer una sinastría con otra persona, no es para mirar si este sí es o este no es. Hay que entrar a la sinastría abandonando la idea de que el otro tiene que ser o tiene que cumplir o tiene de. Cuando miramos a la otra persona a través de la sinastría, a ver hasta dónde cumple los estándares de lo que yo estoy pidiendo, pues resulta que va a salir por otro lado. No, no siempre se va a relacionar de esa manera. A ver, aprovecho a leerlos acá. Mira qué tema tocas viernes. Yo aquí trabajando. Un abrazo, dice Yanni. Dice por acá, buen día, maestro holístico, un tema que siempre he querido entender en astrología. Gracias. Por eso lo estoy haciendo, porque leí sus comentarios en YouTube y la mayoría me dijeron que cuando íbamos a hablar de sinastría de pareja, que cuando hacía un live acerca de esto. Y pues hoy es viernes de Venus y sé que muchos de ustedes tienen algunas invitaciones viernes de Venus, entonces váyanse habilidosos para preguntar la hora de nacimiento y estar mirando y hacer sinastría con la otra persona hasta dónde coincidimos los nodos o no. Ya les cuento para qué sí se hace una sinastría, para qué sí vale la pena empezar a mirar la sinastría con una relación. Abrazo, dice por aquí Javier, en TikTok. Quiero saber si Marta Quintana y James Cepeda Díaz volverán pronto. Ay, ¿para qué quieres saber eso? ¿Para qué quieres saber cosas de otras personas? Bueno, vamos a mirar por acá en YouTube. Viernes de preguntas y viernes de respuesta.
Estela, buenos días, feliz, Bogotá, Tauro está por acá, José Luis Vázquez, Mística Cosmic está por acá, Isabela, un abrazo para las personas que nos están viendo también en YouTube y vamos a entrar con este tema que lo han pedido ustedes mucho en relación de tema pareja. Me ha pasado, tiene todos los estándares y no funciona, muy cierto. Sí, entonces démonos cuenta que la sinastría lo primero que nos invita es a eso, que entre más estándares o entre más se cumpla con que se supone que es esto, haces lo otro, tienes acá, resultas buscando otra persona. ¿Qué nos habla la sinastría de la pareja? ¿Qué nos dice? Hay que soltar un poquito los trígonos, ¿sí? Para los que de pronto ya son más habilidosos con este tema de los trígonos, sabemos perfectamente que los trígonos son muy bien vistos en la astrología. De manera individual son muy bien vistos. A través de una sinastría puede hacer mucho coequipero, pero incluso en una sinastría pueden llegar a fluir y pueden llegar a funcionar mucho más las cuadraturas y las oposiciones. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que en una sinastría de pareja funcionen más las cuadraturas, los aspectos tensos con el otro, que se supone lo que es más fluido? Pero es desde ahí, porque el otro ya es una oposición. El otro es una oposición. Si nosotros estamos en una sinastría viéndonos desde la casa uno, obligatoriamente el otro es el que está en la casa 7. Entonces, el simple hecho de relacionarnos con otra persona ya pone a esa otra persona en oposición a mi sol. Ya hay una oposición de casas. Y si hay, porque a veces suele suceder mucho, por ejemplo, una persona con sol en Piscis, con sol en Virgo, ¿sí? Una puede haber esto, o puede haber una persona con sol cáncer y el otro que tenga sol Capricornio, donde los soles, ambos signos estén enfrentados. Entonces, cuando se dan estas dinámicas de enfrentamiento, es por el contrario, donde la sinastría de pareja tiende a funcionar aún mucho más. Entonces, oposiciones y cuadraturas en temas de pareja son ideales porque ayudan a formar, son los grandes arquitectos. La cuadratura y la oposición en temas de pareja son los que van ayudando a ir moldeando. No significa que sinastría de pareja es igual a que tengamos toda la carta en línea. Va a ser muy difícil coincidir con eso y si no miremos los gemelos. Muchas veces los gemelos son muy diferentes. ¿Y qué pasa en una línea de gemelos? También hay una sinastría porque cada uno de ellos tiene una carta natal y los gemelos son totalmente distintos. Muy posiblemente no les guste las mismas cosas, el uno sea alegre, el otro sea triste. Entonces es muy diferente cómo se manejan las sinastrías para la vida o para el desarrollo de cualquier persona a cuando se miran específicamente de amor, porque recordemos que la sinastría no ocurre única y exclusivamente de pareja, sino también la hay de mamá, también la hay de socios. Entonces, a lo mejor haya una muy buena química con la otra persona y esa química sea a través de la labor, sea a través de la construcción, pero obvio se van a entretejer recursos emocionales. Se puede llegar a sentir ciertas líneas de expresión, pero no necesariamente porque tenga que pasar algo más allá de eso. Y viceversa. Entonces, los nodos pasan a ser un tema importante de dónde le corresponde al uno y sobre todo en qué casa me corresponde a mí o en qué casas se van cruzando. Mira, acá dice Estela, mi esposo y yo somos opuestos complementarios por ascendente y compartimos luna en Aries, por ejemplo. Y si analizamos esa luna o analizamos los opuestos, se supone que Cáncer y Capricornio no la van muy bien. Y hay muchas parejas que son así. Hay muchas parejas que son Virgo Piscis y son opuestos, complementarios, se pueden unir. Entonces esa astrología tan rápida de que este signo no se la va con este signo, yo los invito a que en temas de parejas hay que profundizar mucho más. Tanto de que si este signo me la va bien con este signo, entonces mis parejas tendrían que ser únicamente de un signo, no. Sería un sesgo. Para mí es un sesgo cerrar la ventana de oportunidad de conocer a alguien únicamente supeditándolo al signo solar. Hay que ver mucho más allá del signo solar. Hay que mojar la palabra, ¿no? Bueno, en esta línea de la sinastría, ¿qué más hay que ver en las sinastrías de pareja? Cuadraturas, oposiciones, hay que verlo como un punto de construcción. Saturno, ustedes saben que el planeta Saturno es el encargado de modular prácticamente, es el encargado de darle forma y es el gran constructor de las relaciones.
lejos de que Saturno llegue a decir que no hay, por el contrario, Saturno es aquel planeta que nos va enseñando cómo podemos ir construyendo, cómo podemos construir una muy buena relación de pareja. Entonces siempre hay que observar dónde está el Saturno del uno, dónde está el Saturno del otro y dónde coincide el Saturno de la otra persona, dónde trabaja en mi carta, ¿sí? Si esta persona que tú estás conociendo tiene a Saturno, por ejemplo, en la casa 5 lo tiene en el signo de Aries, yo debo buscar ese punto donde el otro tiene a Saturno en mi carta, qué área de la vida y cómo mi sol se complementa con ese punto matemático. Pueda que a lo mejor la otra persona tenga a Saturno a 5 grados de Acuario. Y cuando tú vas a mirar tu carta, en 5 grados de Acuario tú no tienes nada. Pero esos 5 grados de Acuario hacen una alineación con tu luna y hacen una alineación con tu sol y al mismo tiempo esos 5 grados de Acuario están relacionados en una casa de tu vida. Entonces esa persona entra a trabajar con su Saturno a través de esa línea, entra a dar estructura y hogar a través de eso. A veces es muy puntual, a veces es muy, esto tema de las sinastrías de pareja, a veces son muy, muy directas. Yo he visto cartas donde el Saturno de él, por ejemplo, hablando específicamente de Saturno, que es el que forma, es el que le da idea, es el que va mostrando todo el arquetipo, todo el esqueleto de lo que puede llegar a ser una relación. Muchas veces es muy directo. La otra persona tiene a Saturno, que cuando tú le haces sinastría, cuando vas a sinastriar el Saturno, hacer el recorrido, ese rastreo de dónde está el Saturno del uno en relación a la carta del otro, justo coincide en su sol, justo coincide en su sol. O puede coincidir en la luna, puede coincidir en un punto matemático donde le va a dar construcción y le va a dar forma a ese nativo en esa expresión que está viviendo. Entonces, por lo general, dependiendo el punto matemático que toque Saturno, es la capacidad o son las cuentas que podemos hacer de hasta dónde podemos tener una capacidad de andamiaje, hasta dónde esto es sostenible, por ejemplo. Me gusta pensar que la pareja que atrae es la que viene a mostrarme que mi alma necesita, la última, Sol en Géminis, ta, ta, ta. Qué bueno uso de Saturno, maestro. Muchas personas creerían que había que leer más a Venus. Por ejemplo, yo he visto cartas de pareja donde los Venus nada que ver y llevan mucho tiempo, porque solamente cuando se mira a Venus, esto ahora que tú mencionas es muy interesante, porque solo cuando miramos a Venus en una relación, pues sí, Venus es la caricia y Venus es el tema y Venus como que va y viene y Venus como que está ahí, ¿no? Pero muchas veces las relaciones constructivas, las relaciones que dan forma, las relaciones que aguantan, las relaciones que están para tiempo, las relaciones de pareja, cuando se estudian a través de la astrología, indiscutiblemente tienen un buen Saturno. ¿Y quién lo diría? Saturno, que es el que corta con las relaciones, por lo general, que es como el gran temido de dónde tengo a Saturno, que por cierto voy botándoles de una vez la cuña y voy diciéndoles que les tengo una invitada number one, una invitada bravísima para hablar del tema. No viene hoy, pero más adelante voy a estar preparando unos live con una súper invitada para hablar justamente de Saturno, de todas las posiciones que hace, de lo que va construyendo, de lo que da Saturno y de lo que arrasa Saturno. Pero bueno, eso como un abrebocas de lo que estamos preparando con ella para en unas semanitas más adelante, unos días más adelante. Volviendo al tema, Saturno sí es el que nos marca la diferencia de hasta dónde las relaciones van a ser longevas, hasta dónde una relación puede durar. ¿Si han escuchado esa palabra de durar? ¿Será que sí vamos a durar? ¿Será que esto sí funciona? Porque una cosa es conocer a alguien, otra cosa es vivir el elixir del enamoramiento y estar en esas mieles, en esa oxitocina y estar en esa fantasía y en esos velos de enamoramiento y de miel que recuerden por sustancia química no dura más de un año, a lo mucho 18 meses. Pero 18 meses no es una relación larga. Con 18 meses no se construyen grandes hogares. Pues sí es el inicio, pero se requiere más que el enamoramiento para pensar en una relación longeva. Y del enamoramiento se encarga mucho Venus. Del enamoramiento se encarga mucho esa parte sutil. En cambio, Saturno es el que sí entra a decirnos verdaderamente qué se va en el tiempo y qué no se va en el tiempo, cuáles son los vínculos que se van a realizar.
Por eso la sinastría nos está enseñando en primera fase, olvídese de la idea que hay otro. Para poder tener relaciones largas hay que atender a Saturno, hay que ver a Saturno, y me refiero no solamente en la carta natal de él y de ella, no solamente en ambas cartas hay que mirar la estructura de Saturno, sino que también hay que analizar, por ejemplo, si el Saturno tuyo coincide con qué área del otro. Eso va a decir hasta dónde la relación puede llegar a ser longeva de una parte. Y de otra parte también hay que tener la creencia principal que nos da Saturno en temas de relaciones. Y la figura o el punto número uno es, olvídese de la idea de que existe el otro. Usted se va es a vincular. Una cosa es el vínculo de pareja y otra cosa es el otro. El otro como nombre, como persona. Pedro, Juan, Ernesto, como se llame la otra persona. No es la otra persona, no es el tema del otro, es el tema del vínculo. La relación es distinta a la otra persona. Es decir, que podemos vernos en tres, sí. Podemos ver que el otro es el elemento A, que yo soy el elemento B y que entre A y B hay un vínculo, una sinergia que pasa a ser C. En este caso, la relación o lo que es el vínculo. Eso es lo que sí va a marcar la idea de hasta dónde puede llegar a construirse algo con la otra persona. He ahí uno de los primeros errores que se cometen cuando estamos mirando esta o la sinastría de pareja, o es lo que siempre he visto en las consultas cuando se hacen sinastría de pareja, de irse directamente a mirar el otro. No hay que mirar el otro, ahí es que ver el vínculo, cómo me vinculo con el otro, que es distinto a ver el otro directamente. Suele ser un poco confuso, pero en medio del proceso que se va investigando, suele captarse mejor. Dice por aquí, a ver, ¿cómo veríamos en los nodos? Ya voy a explicar lo de los nodos. Es que ese es más profundo. Mi Saturno está en Escorpio con mi luna y le cae a mi pareja en casa 5, por ejemplo. Y también él tiene luna en Escorpio, pero no en el mismo grado. Fíjate que ahí comparten las lunas y la mala fama que tiene la luna en Escorpio, que la luna en Escorpio está en caída, que la luna en Escorpio le cuesta, que le sí, en parte sí. Los temas emocionales, pues en Luna en Escorpio se van a vivir. Pero mira cómo aquí se comparten estas dos líneas y suena bien. Mi Saturno es su casa 3, donde tiene nodo norte, Marte y Venus, y su Saturno cae en mi casa 10. Por ejemplo, mira que hay un eje de 3 y de 10. Mira que algunas de ustedes ya han hecho esa parte de sinastría. Las parejas que llevan varios años juntas, si tú tienes una relación y llevas con tu pareja varios años, varios tiempo, mírale la carta y se van a dar cuenta que hay un buen Saturno en ambos y no necesariamente porque tenga que estar en trígono. No me refiero a eso, no obligatoriamente tendrían que estar ambos Saturnos de cada uno en un aspecto fluido, no necesariamente. Es dependiendo en qué área de la carta se vincula y sobre todo cuál es el planeta que más va a tocar dentro de la sinastría. Si es mi luna, su ascendente, mi pareja tiene a Saturno en Acuario. A ver, leo aquí en TikTok. Leticia. Hola, mi pareja tiene Saturno en Acuario, por ejemplo, casa 10, y yo la tengo en casa 4. Fíjense que si ella, mira, aquí hay un buen ejemplo. Leticia está diciendo que su pareja tiene a Saturno en casa 10, muy bien puesto, muy bien relacionado, y ella lo tiene en casa 4. Observemos cómo el Saturno de él le da mucha estructura, le da mucho piso, le da mucha forma al Saturno que ella tiene en su casa 4. ¿Se dan cuenta? Fijo, no lo dijo, pero si le pregunto a Leticia que estaba hablando, no sé cuántos años tengas con tu pareja, pero debe ser una relación larga. Por la posición de los Saturnos es una relación larga. Ivonne, excelente viernes. Yo soy enero 69, mi esposo 64 y tenemos 40 años juntos. Bueno, pero ahí no sabes la nomenclatura exacta. 15 años. Mira, 15 años. Y aquí tenemos dos Saturnos en oposición. ¿Se dan cuenta? Aquí sale un ejemplo al aire libre. Yo les decía al inicio, las parejas largas hay que mirarlas mucho en cuadratura y en oposición. Y aquí Leticia está diciendo que lleva con su pareja 15 años y él tiene a Saturno en la casa 10 y ella tiene a Saturno en la casa 4. Luego entonces están en oposición, que visto desde la sinastría o desde la forma de sinastriar, de costurear las relaciones, si se ponen a ver a Venus, a lo mejor tienen a Venus en un lugar nada que ver. Y uno diría que por el hecho de tener los dos Saturnos enfrentados, eso no va para ningún lado.
Y por el contrario, Saturno es el que representa en las sinastrías qué tanto va a durar una pareja, qué tanto aguante, qué tanta fuerza tiene la pareja, o sea, el vínculo C. No él ni ella, sino el vínculo C. ¿Cómo se relaciona ese vínculo C? 15 años es bastante. Bueno, dice por acá, a ver quién más está. Interesante los planetas cuando caen en la casa 12 del otro. Por ejemplo, esa también es una línea que puede llegar a favorecer mucho o que dependiendo sea el caso puede llegar a volverse también un problema. Hola Javier, dice Cheri, Darmis también desde Honduras, mi Saturno en Libra, Artemisa también está por acá, Artemisa. Bueno, vamos a avanzar. Ya los leí un poquito, dice por acá Estela, mi pareja tiene a Saturno en casa 2 en Capricornio, y mi Saturno está en casa 11 en Aries. Bueno, Capricornio, Aries, aquí hay una ventaja y es que Saturno es regente de los dos. Por ejemplo, observemos cómo Saturno es planeta regente de Acuario y Saturno también es planeta regente de Capricornio. Entonces ahí hay unas líneas, hay unos cruces ya preestablecidos que funcionan y que evidentemente van a caer muy bien al tema de relación de pareja o a lo que se esté viviendo, ¿no? A lo que se esté haciendo. Entonces siempre debemos mirar en los temas de pareja cuáles son las que más funcionan. Yo voy a compartir pantalla para darles algunos pincelazos. Creo que algunos no van a poder ver, pero bueno, por lo que estoy en horizontal, entonces voy a tratar de, a ver si todos ustedes pueden mirar, para que entre todos puedan observar las cartas. A ver, vamos a vincular las cartas. Sinastría de pareja, creo que esto gusta muchísimo, ¿no? Y qué buena herramienta porque a través de esto, pues imaginen, calculen ustedes, se pueden tomar muchas decisiones, se pueden mirar muchos ajustes, se pueden hacer una cantidad de procesos que en este caso favorecen mucho, ayudan muchísimo cuando nosotros vamos a conocer a alguien, ¿no? Yo les decía al inicio que no siempre que se conoce o no siempre que nosotros tenemos o conocemos una pareja, conocemos a alguien, es porque se quiera tener una relación o porque seamos o vengamos para tener relaciones. Yo creo que esto es lo que más daño ha hecho, ¿no? Que a veces se cree que sí, que siempre que sientes algo por una persona es porque obligatoriamente tienes que tener algo con esa persona. No siempre es así, para esto hay que separar mucho la química. Siempre que vamos a ver una sinastría de pareja, hay que mirar mucho la química de ambos y cuando digo la química me refiero al estado emocional, que no siempre tiene que ser el mismo punto. Bueno, aquí voy a compartir una carta que tengo acá. Y esta es una carta de dos personas, de dos parejas, ¿verdad? Solo como para empezar a mirar el ejemplo. No la puedo agrandar un poquito más, pero ahí ustedes la pueden ver en estas líneas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la sinastría? Pues sencillo, en la sinastría lo que nosotros hacemos es empezar a mirar dónde está un planeta de él, dónde está un planeta de ella, cómo se relacionan entre ambos, cómo lo podemos tener de manera mancomunada, cómo se relaciona mejor y qué nos permite en este caso, qué nos permite en este caso vincularnos, cómo nos podemos vincular con el otro, cómo podemos hacer ese proceso de vinculación. Claro, es importante también analizar el resto de planetas, es importante mirar a Marte, es importante mirar Saturno, es importante mirarlos a todos, pero siempre va a ser mucho mejor que nosotros podamos hacer ese vínculo empezando por la idea de Saturno. Entonces Saturno siempre va a ser como el que nos dé la pauta. Prácticamente Saturno va a ser el que nos diga hasta dónde podemos vincularlo o hasta dónde podemos tenerlo. Aquí les voy dejando de una vez para que ustedes, los que se quieran suscribir a la membresía, que me han estado preguntando, lo puedan hacer también. Bien,
En esta línea, ¿qué es importante tener en cuenta? Los nodos, como mencionábamos ahora, los nodos siempre van a ser un punto de encuentro donde nosotros podamos relacionar el análisis de lo que se hace en una carta y hasta dónde podemos sinastrear con el otro. Los nodos, dependiendo donde caiga la casa, el nodo también nos va informando hacia dónde la otra persona tiene un vínculo más conmigo, hacia dónde me puedo vincular con el otro. Entonces, el punto o el eje nodal es casi siempre que a través de la sinastría podamos rastrear, rastrear con esos nodos qué es lo que me viene a enseñar. ¿Sí? Que recuerden, no siempre, aunque haya una sustancia química, por ejemplo, no siempre tiene que vincularse. Ahí voy a trazar, por ejemplo, el nodo de una persona con el nodo de otro. Esa línea o ese cruce es lo que va conectando ambos nodos. Entonces, muchas veces el nodo de una persona puede estar vinculando una línea de atraque o una línea en la carta mía, pero no necesariamente es porque se venga a quedar conmigo. El nodo es el que nos va a decir, por ejemplo, hasta dónde el nodo de esta persona influye en la casa del otro. Si hay un elemento que tiene, como en el caso que vemos acá, tiene el nodo norte en Géminis, y eso coincide en la carta de la otra persona con la casa 5. Entonces ahí vamos viendo que no necesariamente el vínculo tenga que ser de finanzas, sino que también se puede llegar a generar un punto de cariño, un punto de sentirse algo o de empezar a expresar una sustancia de amor o de cariño, de que exista algo con la otra persona. Ahora, ¿qué ocurre? Depende de los nodos, cómo estén. Ahí sí pasamos a ver el enamoramiento, cómo es la forma de entregarse. Entonces, más que la carta esté marcando si conviene o no, que esta palabra no es, que esta palabra es como muy brusca para relacionar o para hablar acerca de una relación, para, digamos, colocarle título a una relación de si me conviene o no. La palabra más adecuada es qué podemos construir juntos de la manera en la que nos estamos relacionando. Porque muchas veces la persona aparece en nuestra vida solo para que se dé un vínculo, por ejemplo, de una etapa, que me acompañe en una etapa de mi vida, o solamente la persona aparece para que me enseñe determinadas cosas en mi vida. Obviamente se generan unos lazos, se genera una química, se genera una sustancia, pero eso no va a determinar el 100% de la relación. Ahora, si nos atrevemos o si empezamos a vincularnos aún mucho más a fondo y empezamos a conocer esa persona, ahí pasamos a la energía de Saturno. La energía de Saturno es más de construcción, es más de tiempo, es más de longevidad, es más de empezar a trabajar juntos y empezar a construir juntos. Y esto ya marca mucho la pauta. Si estamos diciendo que en sinastría lo que tiene o lo que maneja las relaciones longevas es el planeta Saturno, ustedes saben que Saturno tiene un tinte de dolor. Prácticamente una de las formas de expresarse de Saturno es a través de los conflictos. Saturno en las relaciones por lo general está marcando pautas de diferencia, de juicio, de disciplina, de constancia. Entonces, eso sí es muy determinante al momento de decir, bueno, hasta dónde esta persona se podría relacionar conmigo, por lo menos en un eje amoroso, porque no necesariamente el hecho de que no podamos tener una relación de amor no significa que no se pueda compartir otras áreas con esa persona. Ahí es donde sí va a marcar la diferencia o va a tener esos puntos claves eh, de conexión. Yo le llamo a esto más conexión y de cómo nosotros lo interpretamos, de cómo se va relacionando esto. Hay otro tema que son las lunas. Alguna de ustedes mencionaba por acá las lunas. Por ejemplo, decía en el caso de la sinastría con hijos, ¿qué planetas son los que dan mayor info? Por ejemplo, en el tema de los hijos, la sinastría funciona muy bien porque vamos a vincular quién es la persona. En sinastría de los hijos no se trata tanto de mirar qué es lo que viene a ser, qué es lo que se relaciona conmigo, sino quién es esa persona. Lo que más cuesta en una sinastría de padres e hijos es saber que son seres totalmente independientes. Eso es lo que más cuesta. Si ustedes me preguntan qué es lo más difícil, es que el padre tenga la idea de que su hijo no es su hijo. Ese es el punto, que es una persona totalmente aparte, que es totalmente independiente, que viene a desarrollar unos matices totalmente distintos y no tienen que ser parecidos
o ni siquiera parecidos a los que tiene la persona o al ideal de lo que el papá quiere tener. Esa sí me gusta, esa que estás diciendo tú, Denia, eso que está preguntando Denia, mira, para que ustedes se enteren. Denia está diciendo aquí en Instagram, maestro, ¿hay algún aspecto que te diga si de cierto tipo de personas que no buscan relaciones a largo plazo? Ejemplo, eso sí podemos verlo, pero eso ya no es sinastría y eso vale más. Eso que estás diciendo tú, Denia, ese comentario que pones, vale muchísimo más que una sinastría, porque la sinastría siempre, en la sinastría vamos a encontrar puntos de anclaje. En la sinastría siempre vamos a ver puntos donde tú y yo podemos converger y donde tú y yo podemos hacer muchas cosas como pareja. De eso se trata. Siempre va a haber un punto de. En cambio, observar la carta del otro sí nos va a decir hasta dónde esa persona puede llegar a relacionarse en los vínculos. Hay cartas, por ejemplo, de hombres, de mujeres igual, donde se ve muy evidente que es importante la pareja. ¿Cuáles son las líneas de expresión? Por ejemplo, un sol en casa 7. Un sol en casa 7 es un punto importante para temas de pareja. Un sol en casa 7, una persona con sol en casa 7, es importante el tema de la pareja. Siempre va a ver la pareja como algo vital. ¿Ah? Una luna en casa 7, por ejemplo, la casa 7 es muy importante mirar en el otro, en el eje de hasta dónde se puede llegar a comprometer. Por lo general, los nativos que tienen sol casa 7 les interesa mucho lo que pase en relación de pareja. Suelen entregarse mucho más siempre que hay planetas allí, o puede haber también un stellium. Bueno, habría que analizar el stellium de planetas que hay en casa 7, pero casi siempre se relaciona desde ahí. La casa 7 ofrece mucha estabilidad o deseo de entrega y de compromiso. Claramente los Saturnos, por ejemplo, Saturnos en Libra. Saturnos en Libra también les gusta mucho eso. Saturno en Libra da mucho de hasta dónde me comprometo, ¿sí? Por lo general los nativos que tengan Saturnos en Libra, para ellos es importante darle forma a la relación. ¿Qué tipo de relación vamos a tener tú y yo? ¿En qué esquema nos vamos a manejar? ¿Qué somos tú y yo? ¿No? ¿Hasta dónde? Y hay personas que tienen a Saturno en Libra en la casa 7. Entonces, con mayor razón, es importante la entrega, es importante el compromiso, es importante de hasta dónde se pueden llegar a vincular con las personas, también está ahí. Entonces, yo creo que un Sol, casa 7 da mucho. Sol, casa 7 y lo mismo da Saturno en Libra. Ya los voy a leer que tienen unos mensajes acá en YouTube. Permítame un segundo. Héctor, si hay un sextil entre Venus y Saturno, por ejemplo, Herbert, si hay, Herbert dice, no es Héctor, sino Herbert. Si hay un sextil entre Venus y Saturno, esos sextiles entre Venus y Saturno son muy poderosos. También son puntos de anclaje donde efectivamente Saturno y Venus se van a encargar de que sí o sí haya una sinastría y que se mueva esa energía, de que haya un campo energético que se pueda dar, sí. Ese es un tema que da bastante. José Luis dice, por ejemplo, se puede ver si hay personas que te va a convenir o no. Por ejemplo, no caer con gente que te roba o gente que te agrade tóxica, José Luis. Sí, en este caso la carta, pero no es la sinastría. A eso voy. No es tanto la sinastría, sino es más la carta natal de la persona o la carta natal de nosotros que pueda determinar hasta dónde se desarrollan los vínculos. Sí, que evidentemente todos vamos a tener una relación muy distinta, no todas las personas vinimos a vivir la misma sustancia a través del vínculo. Todos efectivamente nos vamos a vincular tarde que temprano, pero no todos venimos a vivir la misma expresión y muchas veces no tiene que ver con la sinastría, sino tiene que ver es con la misión de vida de la persona, tiene que ver con la capacidad de ensayos que pueda hacer el nativo y no tanto la sinastría que no genere un punto de compatibilidad. Dicho de otra manera, la sinastría es muy buena verla cuando nosotros queremos saber cómo generar puentes de mejor relación con el otro, cómo podemos generar esos puentes de comunicación para hacer determinadas
cosas, determinados proyectos, cómo podemos ayudarnos, cómo podemos llegar a mediar. No es tanto que la sinastría diga, esta persona no, o esta persona sí, no es por ahí. Pareciera que se ha vendido mucho la sinastría como de esta manera, pero en realidad lo que la sinastría nos está mostrando es de qué forma nosotros podemos fusionarnos y en qué forma nosotros podemos generar esa conciencia para no chocar entre nosotros y generar algo, bien sea en nuestra profesión o bien sea en nuestra forma de amor y demás, sí. A ver, dice por acá, en el caso de los nodos, cuando caen sobre las luminarias del otro, ¿eso genera algún tipo de puente, maestro? Sí. Claro, un nodo norte en la luna, en las lunas del otro, pues eso está súper marcado, es muy benéfico y también está marcando un punto en contra. De ahí sí. Las relaciones, quizás uno de los puntos, ahora que tú tocas esto de los nodos, a veces el sol del uno se opone al nodo del otro. Eso también se ha visto mucho y son parejas muy disparejas. La mayoría de contrapartes que puedan suceder con los nodos en relación de las luminarias, como tú mencionas, Sol y Luna, se relaciona mucho en parejas disparejas, donde hay mucha diferencia de edad. Por ejemplo, él tiene 25, 26 y ella tiene 40, 40 y algo, o viceversa. Hay mucha diferencia de edad. Y estas diferencias de edad casi siempre están supeditadas entre alguna luminaria, que es Sol y Luna, y alguno de los puntos nodales de la otra persona. Por lo general están en contra, por lo general están en destiempos, que si bien pueden tener una relación armónica, pero se viven destiempos en cuanto a la diferencia de edad. Obviamente una persona a los 25 años está en una sustancia muy distinta a una que tenga 40, 42, que se puedan amar, que se puedan querer, que puedan tener una familia, que puedan construir, que puedan, sí, claro, no estoy diciendo que no, pero eso no va a quitar que vivan unos destiempos, o sea, están en unos destiempos de años, están en un destiempo que no es lo mismo. No, no se trata, porque recordemos que las parejas no son perfectas y eso hace parte de la sinastría, de que las parejas como no son perfectas, nos vamos armando, nos vamos construyendo día con día con los miedos, con lo que está disponible, con lo que ofrece el uno, con lo que ofrece el otro. Herbert dice, qué interesante por aquí. A ver, Artemisa dice que ella, totalmente cierto, Saturno en Libra, casa 6 por ejemplo. Alex, ¿qué significa cuando una pareja tiene los nodos retrógrados o opuestos en el eje Acuario-Leo con menos de un grado de diferencia para una casa 1,7 y para el otro 2,8? Wow, Alex, esa pregunta está milimétricamente bien diseñada. Esa pregunta está así, puntual. Mira, por lo general cuando los nodos están en una oposición, pues los nodos siempre generan de un sentido contrario. Cuando los nodos en la pareja están en contraparte, yo debo aprender algo que tiene el otro. Debemos sumar sustancias de allá y de acá. Nos estamos encontrando con líneas de poder conectar, de poder vibrar esas nuevas sustancias. Cuando los nodos están invertidos en la pareja, tal cual como lo expone Alex, es la oportunidad o ya se sabe en esa sinastría que yo vengo a sumarle a mi pareja y mi pareja viene a sumarme a mí. Venimos a hacer una sinergia. Tienes una cantidad de atributos, tienes una cantidad de temas que vienes a enseñarme y en contraparte yo te voy a dar otras cosas que tú no tienes. Pero esto que se da, esta sustancia, este cruce nodal, este cruce de nodos en una sinastría, nos alimenta como personas. No necesariamente nos tenemos que quedar juntos, porque si los nodos están cruzados, pues nuestra misión va en contralínea. Claro, nos estamos encontrando, nos estamos saludando, nos estamos sinastriando. En un momento de la vida nos estamos uniendo y podemos tener hijos y podemos vivir ganancias, pérdidas, podemos hacer lo propio para que esa sustancia logre incorporarse, logre anclarse, pero no necesariamente vayamos a estar juntos, sino que los nodos sigan su destino, sigan su roce y no hagan parte más del proceso evolutivo. Entonces, los nodos cuando se cruzan en una pareja están hablando de que sí, es un acuerdo, o esto también se relaciona mucho, me gusta esta palabra de acuerdo de almas o acuerdo álmico, o estos registros o estos contratos álmicos
que sí que se dan mucho, ¿no? Y efectivamente, antes de llegar aquí, pues nosotros hicimos algunas alianzas con algunos miembros álmicos de la constelación para poder nutrirnos a través de la otra persona. Y esto ocurre en todos los vínculos, en todos, en mamá, hermanos, en parejas, en amigos, absolutamente en todo. Generamos ese vínculo de venir a relacionarnos con el otro para un aprendizaje. Pero a responder a tu pregunta es esa, venimos a intercambiar sustancias en ese vínculo, en ese encontrarnos de la vida, pero posiblemente no para estar juntos, no para quedarnos juntos. Artemisa, ¿qué significa tener los nodos opuestos? Bueno, era justo lo que estaba explicando. Buen día, Javier, buenos días, ¿qué significa todo lo que dice? Hola, buenos días. ¿Qué significa todo lo que dice? Fabiola Torres, estamos hablando en el programa de hoy, viernes 26 de septiembre. Estamos hablando acerca de la sinastría de pareja, el arte de la sinastría. Hay algo en la astrología que se llama sinastría. La palabra sinastría de pareja está referenciando a los puntos de observar la carta natal de una parte, de una persona, observar la carta natal del otro y sinastriar, cruzar, mirar cómo me puedo alimentar, cómo la otra persona influye en mi vida y cómo yo influyo en la vida de la otra persona. La sinastría de pareja, de Fabiola, se utiliza mucho, por ejemplo, para las relaciones, distinto tipo de relaciones, mamá, hijos, entre hermanos, entre pareja, entre socios, entre amigas, entre algo que se vaya a hacer. Es cruzar ambas cartas y mirar qué es lo positivo que tienes tú, qué me puedes brindar a mí y qué es lo positivo que yo te puedo brindar a ti. Entonces, de esa línea lo vamos a ver. Dice por aquí, a ver, contratos álmicos, dice Paola. Sí, contratos álmicos, exactamente. Es tan importante que algunas culturas, si no se hace esta sinastría, no se unen. Sí, hay personas, hay culturas donde si la sinastría no concuerda y si la sinastría no está positiva, no se van a unir, tal cual. Dice Denia, qué interesante tema, maestro. Ojalá también pueda hacer un live de banderas rojas, de sinastrías o cosas que creemos que están bien, pero no lo son tanto. Me gusta el título de banderas rojas, pero soy más amigo de hacer las banderas rojas sin sinastría, porque la sinastría puede llegar a cartonar mucho la relación. La sinastría puede llegar a decir, pero esto ¿por qué no funciona? Si es que estamos en trígono, o es que tenemos esto, o es que se supone que somos compatibles aquí, pero ¿por qué esto no se da acá? Entonces, las banderas rojas, sí que haremos un programa acerca de las banderas rojas, pero sin sinastría, que aplique para todo. Así tengamos el sol donde lo tengamos, así tengamos a Venus como lo tengamos, así lo que sea, lo que diga la carta, son banderas rojas, por eso su nombre, de que vamos mucho más allá de qué tanta compatibilidad puede decirlo la carta, ¿no? Artemisa, dice por aquí Arturo Ramos, ¿a qué se refiere cuando dice que el sol de la persona ilumina la casa 8 o el ascendente de su pareja? Gracias, de antemano. El sol de la persona ilumina la casa 8. Dependiendo, no siempre es así, ¿no? Dependiendo que el sol de la persona, ejemplo, si tú conoces a alguien, esa persona tiene el sol en un lugar de su carta. Por ejemplo, conoces a una persona que tenga el sol a 5 grados de Leo. Tú conociste una mujer, un hombre, etcétera, vas a relacionarte con esa persona y esa persona te das cuenta que es de signo Leo y que tiene el sol a 5 grados de Leo. Tú miras en tu carta, en la tuya, ¿dónde tienes tú 5 grados de Leo? En alguna casa vas a tener 5 grados de Leo. Así no tengas ningún planeta allí. Supongamos que tú no tienes nada en Leo y te corresponden 5 grados de Leo en la casa 9. Se me ocurre, es un ejemplo. Puede ser cualquiera de las 12, pero 9. Entonces, el hecho de que esa persona sea de signo Leo, 5 grados de Leo, no importa la casa, pero 5 grados de Leo, y tú miras en tu carta que tienes 5 grados de Leo en la casa 9, pues vincularte con esa persona es encontrar luz, encontrar conciencia, encontrar un punto de iluminación en tu casa 9. Algo esa persona a través de su filosofía, algo esa persona a través de su forma de pensar, que es lo que significa la casa 9, como proyectos a futuro, te va a venir a mostrar.
porque el sol es de le muestro al otro, el sol es de mírame, el sol es de obsérvame, el sol es de una conciencia despierta, consciente, ¿no? Es viva, es día. Entonces, en esa área de la vida, esa persona viene a iluminar algún punto referente a la casa 9. Así no sea que coincida con algo tuyo. A veces, cuando se hace la sinastría, yo veo que las personas ignoran ese pedazo. Claro, el otro tiene el sol a 5 grados de Leo y tú miras en tu carta y como no ves nada en 5 grados de Leo, entonces tú determinas, no significa nada porque yo no tengo nada ahí. Y sí tienes algo ahí. Ese es un escenario de tu vida. Aunque no tengas un planeta exactamente a 5 grados de Leo, pues ahí va a iluminar esa persona. Eso es lo que significa, Arturo. Eso es lo que hace que el sol de la otra persona ilumina un área de tu carta. Ahora, esto se potencializa mucho más porque tú empiezas a hacer las cuentas en esos 5 grados de Leo, cómo se relaciona tu sol. Ahí ya buscas dónde está tu sol y cómo tu energía solar, la posición de tu sol, se conecta con esos 5 grados de Leo. ¿Qué forma? ¿Cuál es el aspecto astrológico que se forma ahí? Aunque aparentemente tú no tengas ningún planeta en 5 grados de Leo. Pero ahí es donde vas a encontrar una línea, un trazo, un aspecto, cuadrante, positivo, negativo. Ahí es donde se empieza a formar la sinastría. Entonces no es tanto de que tenga que coincidir que el otro tenga cosas tal cual como yo las tengo o que la otra persona tenga que tener algo parecido o algo, no va tan así, sino va más de empezar a analizar dónde el otro ilumina mi vida, por ejemplo en el caso del sol. ¿Fui claro al contestar o te enredé más? Esperemos que nos diga Arturo. También mi sol en Leo hace cuadratura a su luna en Escorpio. Mi sol también está en cuadratura a mi luna. ¿Te fijas, Anaí, lo que estábamos diciendo? Las relaciones largas muchas veces, las relaciones largas son cuadrantes, las relaciones largas son opuestas. Las relaciones maravillosas o que duran a mucho tiempo no siempre son aquellas que en sinastría se supone son perfectas o se supone todo el tiempo tienen trígonos, experiencias así, no, porque la relación es justamente eso. La función, entendamos que la base de una sinastría de pareja lo que nos viene a enseñar es el desafío. ¿Por qué nos relacionamos con otra persona? ¿Por qué nosotros nos vinculamos en el amor con alguien? ¿Por qué surge el enamoramiento? No vayamos tan lejos, toquemos este tema. ¿Por qué se da o por qué surge esta fase de enamoramiento? ¿A qué se le llama? ¿Por qué los seres humanos nos enamoramos? Por ejemplo. ¿Mm? Eso es algo muy de sinastría. Por qué creen ustedes que se da esto? ¿Por qué creen ustedes que los seres humanos nos enamoramos? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? Saturno en casa 9, dicen por acá, Sol. Saludos desde Perú, dice Macarena Peña. ¿Cómo se interpreta cuando mi Sol Leo en su ascendente en Acuario? Por ejemplo, esa posición Daina aquí, Daina Fragoso, ¿cómo se interpreta cuando mi Sol en Leo cae en su ascendente en Acuario? Que le da mucha fuerza, le da mucho poder, le da mucha seguridad. En teoría, Edita, vamos a mirar por aquí. ¿Por qué nos enamoramos? A ver, ¿por qué nos enamoramos? ¿Por qué los seres humanos nos enamoramos? Porque nos vemos en espejo, porque nos atraemos para evolucionar. Denia, qué gran pregunta, maestro. ¿Por qué necesitamos sentirnos complementados? Imagino, porque sentimos que el otro tiene lo que me falta, porque nos recuerdan a nuestros primeros pasos, a lo que nos dio la vida, interpretamos como amor. ¿Por qué los seres humanos nos enamoramos? Eso está interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Quién sabe esto? A ver, ¿quién dice algo más por acá? Somos dependientes del ser humano. Pues fíjense que todo esto de la sinastría, todo esto del amor y de la pareja, surge también con el efecto, con el fenómeno de enamoramiento, de esta parte
de enamorarse, ¿no? De conectarse con el otro. A ver, lo sigo leyendo, es que me gusta mucho lo que ustedes dicen. Saludos desde Venezuela. Ah, compartamos su visión, maestro. Compartamos su visión, dice. María, gracias Javier por compartir tus conocimientos, Marcela, Griselda, porque tenemos mucho para dar. Ay, tan bella. Gisela Martínez dice que los seres humanos nos enamoramos porque tenemos mucho para dar. Una respuesta muy de reina, una respuesta muy, una respuesta muy de, y la señorita es, una respuesta muy desde ahí. Bueno, hay varias formas de interpretarse, ¿no? Empecemos por la base. ¿Por qué los seres humanos nos enamoramos? ¿Para qué? ¿Cuál es la función que ocurre a través del enamoramiento? Yo estoy enamorada. Bueno, pues cuando estamos enamorados no estamos listos para amar. Cuando estamos enamorados no estamos preparados para amar. Amar es distinto a estar enamorado. Si yo estoy enamorado, no estoy preparado para amar. Si yo estoy enamorada, no estoy preparada para amar. Esto no es ni malo ni bueno. No, esto no es un pecado. Es una condición humana. Es completamente humano. Los seres humanos nos enamoramos y eso nos pasa en la vida. Eso es biológico. Ocurre, se da. Es muy natural. No elegimos tampoco de quién pasa. Nosotros no vamos por la vida y no somos dueños de eso. Eso simplemente nos ocurre. Los seres humanos nos enamoramos y no somos dueños de quién. No lo podemos controlar. El enamoramiento no se puede controlar. Simplemente surge, se da. Esto se da. El enamoramiento aparece cuando nosotros requerimos de llenar espacios vacíos, faltantes. Cuando nosotros necesitamos llenar espacios vacíos, faltantes, nuestra psique acude al enamoramiento. Nos enamoramos de algo afuera, de alguien. Por eso cuando nos enamoramos del otro, es nuestra psique segregando esta sustancia química que se llama así, enamoramiento, porque a través de esa sustancia química y a través de eso que estoy sintiendo por el otro, logro suplir y logro llenar y logro evolucionar. O sea, es buenísimo. Es buenísimo. Esta parte es buenísima. ¿Mm? Es bueno, pero no es sano. Es bueno, pero no es sano. ¿Es natural? Sí, es natural también. Es completamente natural. ¿Podemos hacer algo frente a eso? Reconocerlo. Reconocer el estado de enamoramiento, saber que no es algo malo, saber que es algo natural y saber que lo que me está pidiendo mi psique es trabajar acerca de mis carencias, trabajar acerca de mis espacios, de mis vacíos. ¿Qué más da liberar dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas y generar placer, apego y sensación de bienestar? Exactamente, por ahí va. Yo siento que enamoramos en la previa de amar. Exacto. Porque tengo expectativas del otro sin conocerlo totalmente. Exacto. Amar va mucho más allá del enamoramiento. Saludos desde Venezuela. Yo creo que nuestro subconsciente es el que se engancha para mostrarnos un tema de evolución del alma. ¿Cómo se me va a pasar? Mira, el enamoramiento se pasa. Sí, el enamoramiento se pasa, efectivamente. Es una sustancia que no dura, pues técnicamente, fisiológicamente está destinado para durar máximo año y medio. Por mucho, 18 meses. No dura más. Dura 18 meses en sangre. Entonces, lo mucho es 18 meses. Entonces suele acabarse, suele terminarse. Y qué bueno que esto pase, ¿no? Qué bueno que esta parte termine, ¿no? Y pasa. Cuando ya pasa, entonces viene la parte de la elección.
si nosotros podemos elegir amar o no. No siempre. Vea, por acá dicen, cuando hay enamoramiento, es la otra fase, no siempre, no siempre. Hay personas que pueden llegar a amarse demasiado sin necesidad de haber pasado por la fase de enamoramiento, sí, pasa, puede pasar. O sea, la una no obliga a la otra. Una persona puede amar a otra y no necesariamente haberse enamorado de esa persona. Amar es distinto a enamoramiento, a enamorarse. Son dos cosas distintas. Yo puedo amar a una persona, sí. Sin necesidad de haberme enamorado de esa persona, sí, totalmente, claro. Claro que sí. Son dos líneas totalmente distintas. Tú puedes amar a alguien, tú puedes amar a otra persona, literal, y nunca haber estado enamorado de esa persona. Sí, eso pasa. O sea, eso ocurre. Y también pasa que atraviesas un proceso de enamoramiento, luego termina y luego pasas a amar a la otra persona, también puede pasar, pero la una no determina la otra. No es que se tenga que dar a fuerzas el enamoramiento, no. El enamoramiento apenas es el enamoramiento es una manera en la que nosotros podemos mirar nuestras propias carencias emocionales. Sí podemos decir de una línea desde el punto de vista psicológico que eso es más fácil que nos enamoremos cuando más carencia emocional hay. Entre más carencia emocional tengamos, más fácil voy a ser una persona que voy a caer en la sustancia química del enamoramiento, porque a través de sentir ese enamoramiento por el otro, logro asistir partes de mí. Eso sí. A veces no es amor, es obsesión. Exacto, que va enamoramiento, amor es otra cosa. ¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo? Claro, claro que sí. Puedes amar a dos personas al mismo tiempo, a tres, a cuatro, a cinco, a 10, a 100 personas al mismo tiempo. ¿Puedes amar a 100 personas al mismo tiempo? Claro, claro. Puedes enamorarte de una, dos, tres, de tres. Puedes estar enamorado de 5 personas al tiempo. También pasa. Sí, claro que sí. Sí, todos estos son vacíos y mitos que se han creído que porque estoy enamorado de una persona, solo puedo estar enamorado de esa persona. No es así. O sea que estas personas que dicen estar enamoradas de dos o de tres personas, ¿es verdad? Sí, pueden estar enamoradas de dos y de tres. Amar también, tú puedes amar a muchas personas. De hecho, pasa en nuestra vida. El punto es desde dónde nosotros le damos esa interpretación. Yo puedo amar a mi mamá y al mismo tiempo amo a un hijo y al mismo tiempo amo a una hija y al mismo tiempo amo a un hermano y puedo amar a muchas personas. No necesariamente tengo que estar amando a una. Entonces, observemos que cuando nosotros tocamos estos temas y los llevamos única y exclusivamente al aferro de mi pareja y de amor y le metemos a eso sexualidad o esto, ahí ya se contamina el tema de. Pero sí estamos diseñados para amar a muchas personas. Sí. Y una persona que está o cae en la fase de enamoramiento, ¿se puede enamorar de otra persona? También puede pasarle. Por eso existen estos trastornos, existen estas problemáticas o estas disyuntivas emocionales donde a una persona le cuesta tanto trabajo elegir a una persona, porque dices que, Javier, tengo a tres personas, tengo esta persona que me gusta y tengo esta otra persona y por los tres siento cosas o por las tres siento algo y las tres me gustan y las tres me atraen y no sé qué hacer. Claro, está en una fase de enamoramiento duple o triple. ¿Y qué es lo que la vida le está mostrando? Llenarse, trabajar el tema de carencias emocionales. Hasta tanto nosotros no cabemos eso y no hagamos esa introspección o ese análisis, pues me voy a seguir enamorando de muchas personas al mismo tiempo. O pasarlo, sí, eso ocurre. Solo los pingüinos aman a otro pingüino, solo a uno. Exacto. Qué tema tan interesante, ¿no? Fíjense que hay muchos vacíos. Muchas veces elegimos inconscientemente personas que reflejan aspectos de nosotros mismos y nos invitan a sanar patrones. Exacto. Yo amo a todo el mundo, dice Paola Capo. Mira. Pues muy bien, es un tema rico y es un tema bastante agradable. Yo creo que da para una segunda parte. Ya me debo marchar,
pero dejamos unas líneas de sinastría que ustedes me lo habían pedido y empecé a mirar y dije, bueno, vamos a mirar esto. Vamos a mirar cuáles son las que pueden pasar. Recuerden para cerrar el tema, el enamoramiento no es malo, no se queden con esa sensación, no, es algo natural, es algo que nos pasa a los seres humanos. ¿Qué significa? Eso sí es lo importante. ¿Qué significa si yo identifico, si yo me doy cuenta que estoy en una fase de enamoramiento? ¿Qué hacer? Lo que debemos hacer es aislarnos para poder trabajar nuestras carencias emocionales. No porque sea malo, pero solemos, es la manera a través del enamoramiento que encuentra nuestra psique de mostrarnos que hay unos vacíos emocionales que deben ser atendidos, que deben ser suplidos. Cuando yo voy hacia adentro y hago ese trabajo, ya lo que está afuera ya no es tan guau. Ya aquella persona que me enamoraba tanto, pues resulta que ya no me enamora tanto. Ya no siento lo mismo que sentía antes. Claro, porque te llenaste, porque trabajaste, porque hiciste introspección, entonces ves diferente. Cuando trabajas adentro ya ves distinto afuera. Y pasa, ¿sí? Por eso es determinante cuáles son las intenciones y cuáles son las elecciones que nosotros tomamos en esta fase. Por eso también de manera psicológica se acostumbra a decir que bajo una fase de enamoramiento no hay que tomar decisiones aceleradas, no hay que tomar elecciones de vida cuando estamos frente a esto, dado que después va a pasar, después va a mitigarse. Entonces quédense por ahí. No es malo, no es bueno, es humano, completamente humano, y nosotros no elegimos de quién enamorarnos. Nos pasa, nos sucede en cualquier momento de cualquier persona. ¿Y qué está diciendo esto? Nada, que debo buscar, debo hacerme terapia y debo mirar por qué estoy proyectando ese enamoramiento que estoy viendo afuera. Debo buscarlo en mí porque me está generando un punto de vacío, de carencia. Y una vez trate o asista a este vacío, esta carencia, ¿voy a ver distinto a la otra persona? Sí. Está esa alternativa. La otra alternativa, que es la egoica, es empezar a hacerme temas en mi cabeza y creer que es la persona de mi vida o es la persona de... Muchas veces la persona de la vida la elegimos amando, que es muy distinto a enamorando. Por ahí va. Aprovechen este viernes de Venus y pues los que estén enamorados pasen a la fase de amar. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía, gracias también por sus preguntas, gracias por debatir el tema. Mil gracias, gracias.